Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este programa Me Gustaría Saber. Es siempre un privilegio poder compartir de este espacio de preguntas y respuestas que podemos hacer junto con la palabra del Señor, con el Espíritu de Profecía. Y agradecemos que ustedes tengan tanta interés en responder o recibir respuestas de la Escritura. Pueden enviar sus preguntas a la siguiente dirección, que es tv@zoomtv.org. Y siempre estamos dispuestos y alegres de poder compartir y responder. Sin embargo, tenemos muchas preguntas, así que puede ser que se demore un poquito en responder su pregunta. Así que tenga paciencia y podremos con todo gusto poder llegar a su pregunta en el orden que recibimos. En esta ocasión tengo el privilegio de estar junto con el pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido a este programa. Qué placer tenerlo aquí. Siempre es un placer servir en este programa que es uno de los favoritos que tenemos porque nos lleva a investigar y aprender nosotros mismos. Amén, amén, pastor, así es. La verdad es que estamos contentos de que tenemos varias preguntas, así que vamos a entrar de lleno en el estudio de ahora. Vamos a hacer una oración, pastor, para poder comenzar. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que nos permites en esta ocasión poder abrir tu palabra y poder hacerlo de manera libre. Y te agradecemos que nos das el don del Espíritu Santo para poder ser guiados a la verdad. Rogamos, oh Dios, que en esta ocasión tú seas quien tomes nuestras mentes, nuestras palabras, para que lo que compartamos pueda ser la verdad y pueda llevar a nuestros amigos, a nuestra audiencia, que pueda escuchar tu palabra y ser llevados más cerca a Cristo. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Tenemos una pregunta que nos llega de Ana. No nos dice la ubicación, pero nos tiene esta pregunta que es interesante y estoy seguro que usted va a tener una respuesta muy prudente sobre esto. Dice allí la pregunta de Ana: ¿por qué Jesús viene del oriente? ¿Y qué significado tiene el oriente o el este en la Biblia? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, pastor, sobre esta interesante pregunta? Bueno, la Biblia dice que Dios es Dios de luz y no hay tinieblas en él. En la Biblia, Dios siempre se manifiesta en el oriente, por la sencilla razón de que el oriente es el lugar donde comienza la luz, donde se levanta el sol. Y el norte, que nosotros pensamos en forma lineal, norte, claro, pero el norte es arriba, el sur es abajo, claro, el oriente es hacia la derecha y el occidente hacia la izquierda. El sol se levanta en el oriente, alcanza su mayor intensidad en el norte o en el cielo, arriba, claro, y luego las tinieblas empiezan en el occidente y alcanzan su más profunda intensidad directamente en el sur, o sea, en el abismo. claro. Por esa razón es que en Apocalipsis 11, por ejemplo, surge una bestia del abismo, de la región de las tinieblas, donde gobierna el príncipe de las tinieblas. Satanás es príncipe de las tinieblas y Dios es un Dios de luz. Por esa razón es que el oriente es la dirección del compás de Dios y el norte es de donde viene el ángel que ilumina toda la tierra con su gloria. Tal vez podríamos notar algunos versículos donde la Biblia habla de esto. Si puedes buscar Mateo 24, 27, y yo voy buscando Apocalipsis, el capítulo 7, y así vamos leyendo algunos de estos versículos. Me parece bien, pastor, correcto. El versículo 27 del capítulo 24 de Mateo, vemos allí que la palabra de Dios dice así, y Cristo en realidad dijo esas palabras: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que Jesús viene del oriente. Y la hermana White dice que viene en el momento más oscuro, más tenebroso de la historia del mundo. No tenebroso en términos literales, pero tenebroso en el sentido de la moral del mundo. Por supuesto. También podemos leer Apocalipsis 7 y el versículo 1 y 2, donde habla del sellamiento. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol.
El ángel del sellamiento viene del oriente. Correcto. Tal vez es interesante, muchas personas no saben esto, pero Jesús se encarnó del oriente. En Lucas 1, si puedes leer Lucas Claro, 1, claro. 78 y 79, y mientras tanto yo voy a leer Juan 9 y el versículo 5. Dice aquí, el versículo 78 y 79 Correcto. del libro de Lucas capítulo 1. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitó de lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, ¿qué es la aurora? Claro, donde sale la luz. O sea, es la misma palabra griega que se traduce en Apocalipsis donde sale el sol. Donde sale el sol, Es correcto. decir, El este o el el oriente. Señor Jesucristo, cuando se encarnó, vino a traer luz. Ujú, Juan 1 enfatiza de que vino a disipar las tinieblas y a traer luz. por supuesto. Por eso viene del oriente. En Juan 9 y el versículo 5, Jesús dice algo muy interesante. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Y luego dice, yo soy, en el versículo 5, yo soy la luz del mundo. Del mundo. Así que el oriente y el norte son las direcciones del compás de Dios. Amén. Y dicho sea de paso, alguno podrá decir, bueno, Pastor Bor, pero ¿cómo usted dice que el norte es el cielo? Bueno, la Biblia dice que Lucifer quiso ocupar el trono de Dios en los lugares del norte, es decir, Correcto. en el cielo. Así que en respuesta a esta pregunta, la razón por la cual el oriente se menciona como la dirección del compás de Dios es porque ahí origina la luz y Dios es un Dios de luz. Y la Biblia dice que no hay tinieblas en él en absoluto. Amén, pastor. Y solamente para, perdón, añadir esto, también en el capítulo 16 de Apocalipsis, en la sexta plaga, vemos el versículo 12 que menciona allí que cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se seca, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente, es decir, la venida de Cristo, ¿no? Sí. Nos aclara que sí, del oriente viene Jesús. Y el capítulo 19 amplía esto, Claro. diciendo que Jesús viene en un caballo blanco, los ejércitos celestiales le siguen. Ese es el cumplimiento de los reyes que vienen del oriente. Es Cristo con los ángeles celestiales. Amén, amén. Así que esperamos de que esta respuesta haya sido de bendición para nuestra querida amiga Ana y también los que nos pueden mirar, por supuesto. Vayamos a la siguiente pregunta, pastor, que nos viene esta vez de Katy. Qué pena que no nos dice de dónde nos visita o nos envía la pregunta, pero nos pregunta lo siguiente. ¿Pueden explicar Lucas 12, versículos 52 y 53? Así que voy a leer estos dos versículos, Lucas 12, 52 y 53, y vamos a ver qué nos pregunta o qué es la explicación que tenemos que dar a nuestra querida amiga Katy. Dice allí, porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Pareciera que es un cumplimiento de la vida de muchas familias hoy en día, pastor. Sí. Pero esto no es, en realidad, cuéntanos, ¿cuál es la explicación de este texto? Tal vez nos ayudaría a buscar otro pasaje similar. Por supuesto. Mateo, el capítulo 10, 34 al 37, tiene un pasaje similar. Y luego tal vez puedo compartir una historia de mi propia experiencia. Ya. Nuevamente, capítulo 10 Sí. del Evangelio según San Mateo y los versículos 34, 37, si puedes leer eso. Por supuesto, pastor. Aquí tenemos y dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá,
mas el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Al versículo 30, yo leí los 36 al 37. Sí, está bien, eso es parte del pasaje. Sí, perdón, el 34 y 35, disculpe, pastor, en esto. Dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, sino he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ok, este pasaje lo que está diciendo es que cuando una persona acepta el Evangelio, Sí. los que no quieren aceptarlo se tornan enemigos. Es decir, que habrá división en la familia entre familiares que aceptan el Evangelio y familiares que no aceptan el Evangelio. Claro. Pero no por eso se debe conservar la paz en el hogar y transigir en los principios que uno conoce. Claro. Yo tuve una experiencia una vez que he contado en ocasiones anteriores, cuando yo enseñaba teología en nuestra universidad en Medellín, Colombia. Me sentaba a veces a hablar con los alumnos fuera de clase, ¿no? Claro. Para saber de dónde venían, qué los había traído al colegio. Había una muchacha que se llamaba Josefina y un día me senté a hablar con ella y le dije, ¿cómo es que viniste a Eindhoven para estudiar? Entonces ella me contó su historia. Me dijo, pastor, yo vivía en un pueblo a donde llegó un evangelista adventista y tuvo conferencias. Y yo, sin saberlo mis padres, asistí a las conferencias, me convencí de la verdad, acepté el mensaje y decidí bautizarme. Y fui a la casa y le dije a mis padres, he estado oyendo a este ciclo de conferencias, tengo planes de bautizarme y de unirme a la iglesia adventista. La familia era católica. Y los padres, católicos rajados, ¿no? Claro. Fuertes, practicantes, todos los domingos a misa. Wow. Le dijeron, mira, Josefina, si tú te bautizas y te unes a esa iglesia, ya no eres nuestra hija. Te vas de la casa. Y ella, valiente, les dijo, yo los respeto a ustedes, los amo, sé que la Biblia dice que debo obedecer a mis padres, pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se bautizó. Y cuando volvió a la casa, encontró todos sus enseres en la puerta de la casa. Y el papá le dijo, vete de la casa, ya no eres nuestra hija. Wow. Y no tenía dónde irse. Claro. Y ahí fue a parar al colegio, porque ahí hay dormitorios y eso, y le ayudaron económicamente a algunas personas. Pero esa es una ilustración de lo que quiere decir Lucas y Mateo. Correcto. Y es que cuando una persona acepta el Evangelio, se gana muchos enemigos. Y los de su propia casa llegan a ser enemigos, inclusive hasta el punto, por lo menos en la Edad Media, hasta el punto de estar cuando eran martirizados y dar su aprobación. Correcto. Así que esto no está diciendo que Cristo causa división por causar división, claro, sino que está hablando de división por causa del Evangelio. Amén, amén, pastor, correcto. Y eso es lo que a veces sucede, pero hay que recordar la palabra de Cristo que dijo a los discípulos, cuando ellos le dijeron a Cristo, nosotros hemos dejado familias, esposa, padres, etc. Él dice, ¿sabes? El que deja esto por mi causa, el que tiene que afrontar esa división, esa separación por mi causa, será recompensado. Y será grande en los cielos. Así que hay que animar y quien está pasando por esa experiencia, recordar de que el Señor sabe el sufrimiento, sabe el dolor. Él fue justamente rechazado por su propia familia, su propia casa, así que Él conoce nuestros sentimientos. Amén. Muy bien, sigamos la siguiente pregunta, pastor. Nos llega de otra, no sé si es la misma persona, tal vez sea Katy, Katy nos envía la pregunta que es a la continuación. ¿Está siendo detenido el juicio porque no se está predicando el mensaje de los 3 ángeles? Es decir, ¿se está parando el juicio mientras no se predica la verdad? ¿Qué podemos decir, pastor, a la luz de la palabra de Dios? Bueno, sabemos que el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Claro. Dios no ha detenido la fecha
porque no se están predicando los mensajes de los tres ángeles. El juicio comenzó. Correcto. El 22 de octubre de 1844, continúa sin interrupción hasta el cierre de la Puerta de la Gracia. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos un concepto errado de cómo Dios maneja el tiempo. Por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, nosotros podemos postergar la segunda venida o podemos adelantar la segunda venida. Sí. La hermana White sí habla de apresurar la segunda venida, pero hay que mirarlo desde la perspectiva nuestra y desde la perspectiva de Dios. Para Dios no se posterga ni se adelanta la segunda venida. Pues Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, sino solo el Padre. Claro. Yo pregunto, ¿tiene Dios una fecha para la segunda venida en su calendario? ¿Ha tenido esa fecha desde la eternidad? Claro. ¿Dios sabe cuándo va a venir? Sí. Pues claro que lo sabe. Dios no corre la fecha. Por ejemplo, si la hermana White dice que Jesús podría haber venido poco después de 1844, si la gente hubiera respondido como debía responder. Claro. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, yo puse la fecha en 1844, pero ahora voy a tener que correr la fecha. No, porque Dios ya sabía la fecha. Claro. El asunto es que Dios colocó la fecha en su calendario de acuerdo a cuando Él sabía que su pueblo iba a estar listo. Es decir, pero Dios no corre la fecha y dice, bueno, yo pensé que estaban listos en este momento, pero ahora voy a tener que postergar la fecha. Claro. O la gente está lista antes de la fecha que puse, ahora vamos a adelantarlo. No, Dios no obra así, porque Dios conoce el fin desde el principio. Amén. Dios ya sabía desde antes que entrara el pecado al universo en qué fecha iba a ser la segunda venida de Jesús. Pero nosotros podemos demorar la segunda venida, en el sentido de que si nosotros hubiéramos hecho lo que debemos hacer, Dios hubiera colocado esa fecha en el calendario. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Así que no es que Dios posterga el juicio, para volver a la pregunta. Dice, bueno, no se está predicando los mensajes de los tres ángeles, así que vamos a detener el juicio un rato hasta que se empiecen a predicar de nuevo. Dios no funciona de esa manera. Así es. Y es importante, pastor, en cuanto a esta pregunta del juicio, ¿no? Recordar de que el juicio, aunque no tengamos nosotros ni siquiera idea de qué está pasando, estoy en oscuridad completa, o quizás no creo en el juicio. Hay, tristemente, dentro del pueblo adventista, personas que ni siquiera creen en esta doctrina, ¿no? Pero eso no significa que el juicio no sea real, como usted menciona, porque la profecía marcaba exactamente la fecha del inicio del juicio. Y también hay que recordar de que el juicio para nosotros puede terminarse en el sentido de que si usted pasa a la muerte, el juicio en su experiencia terminó. En otras palabras, correcto. Entonces uno puede, en mi vida, mañana, yo puedo terminar o puedo ser juzgado, por decirlo así, si es que mi vida deja de existir, si muero o algo por el estilo. Entonces tenemos que entender de que es necesario recordar que estamos en tiempos solemnes y que estamos en tiempo de juicio. Es una iglesia, la Odisea, un pueblo en juicio, que está siendo ahora por el Señor puesto en este juicio investigador, y tenemos que hacer nuestra parte de prepararnos para su venida. Muy bien, tenemos tiempo para la última pregunta, que nos viene de Franklin y de la República Dominicana. Y esta pregunta es en cuanto a una interesante pregunta que tiene él, y dice, ¿el asunto de la deidad es un asunto de salvación o no? Es decir, ¿están arriesgando la salvación los que no creen en la deidad, los antitrinitarios? Sabe que yo tuve un alumno en Colombia de nombre Franklin Valencia. Me pregunto si este será el Franklin Valencia. El hermano de él fue uno de mis mejores alumnos. Excelente. Enseñó la cátedra de teología en la Universidad Adventista en Venezuela, en Nirgua, Venezuela. Y me pregunto si este es el mismo Franklin. Pero bueno, volviendo a la pregunta, la Biblia dice claramente que hay tres personas en la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, pero es una persona distinta que el Padre y el Hijo. La hermana White dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Correcto. Dice, cuando se trata de él, es
el silencio es elocuencia. No significa que no sea una persona, porque es la tercera persona de la deidad, Correcto. sin duda alguna. Pero como el viento, se ve el efecto del viento, pero el viento no se ve. De la misma manera podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Correcto. Podemos ver los dones del Espíritu Santo. Podemos saber que el Espíritu Santo es una persona, pero la hermana White claramente indica de que es una persona de otro tipo. Correcto. Dice, es un misterio. La persona de Cristo no es un misterio, ni la persona del Padre es un misterio. La hermana White dice que Jesús es la imagen misma del Padre física, mental y espiritualmente. Claro. Entonces, que sí es un asunto de salvación. Todo lo que está en la Biblia es un asunto de salvación. Claro, y por eso es que si uno niega al Padre, o niega al Hijo, niega al Padre, si uno niega al Espíritu Santo, su existencia, comete el pecado imperdonable. O sea, entra en ese caminar donde llevará a no creer en la influencia del poder del Espíritu Santo, que es el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Es decir, si yo no creo y empiezo yo a dudar de su existencia, de su naturaleza, de su persona, caigo en el terreno sumamente peligroso y es, por supuesto, tema de salvación. Yo creo que es importante que este concepto sea tomado y realmente puesto en evidencia, en estudio, en sincero estudio de la palabra de Dios, para que no caigamos en el error de no creer en el poder o la palabra o la persona del Espíritu Santo. Sí, yo he manifestado en un programa anterior que a mí no me gusta usar la palabra Trinidad. No es una palabra bíblica. Claro. Y viene bañada de teología católica. Correcto. Yo prefiero decir la deidad o decir tres personas. No creo que sea una palabra súper mala, porque Trinidad significa triunidad. Son tres personas en unidad. Pero nosotros tampoco usamos, por ejemplo, la palabra Eucaristía para la Santa Cena. Claro. Aunque es una palabra bíblica muy hermosa, Eucaristeo significa dar gracias. Claro. Y Cristo dio gracias cuando estableció la Santa Cena. Pero no le llamamos Eucaristía porque viene con una connotación de la Iglesia Católica. Claro. No le decimos a nuestros pastores obispos, aunque es una palabra bíblica, ¿verdad? Correcto. Porque nuevamente viene con una connotación católica. Correcto. Entonces, no son malas palabras, pero no las usamos por la connotación que puedan tener. Y sabe, pastor, tal vez en algún sentido, este concepto de la palabra Trinidad ha causado un rechazo en muchas personas a la idea de la doctrina de la deidad, porque, por supuesto, dicen o se piensan de que es una doctrina católica. Y creo que es un cierto sentido, para mí también no me siento muy cómodo usando esa palabra Trinidad, aunque la Iglesia lo dice, y parte del problema también es de que lo usa mucho para tratar de mantenerse dentro del cristianismo contemporáneo o mainstream, como dicen en inglés, ¿no? El cristianismo mayoritario. Sin embargo, nosotros estamos llamados a usar palabras bíblicas, creo yo, lo más importante, ¿no? Deidad y entender que son tres personas en uno. Creo que eso es el punto principal, pero sí tenemos que cuidarnos y hay un movimiento muy grande dentro de hermanos, algunos muy estudiosos, que han caído en este error. Tristemente en Florida, por ejemplo, gente que yo conozco y que iban a mi iglesia han caído en este engaño, se han apartado de la verdad y están ahora creyendo estas ideas donde no existe el Espíritu Santo o creen que es una fuerza de Cristo, etc. Usted conoce el tema. Así que hay que animar a las personas a que vuelvan al Señor porque el camino, el desenlace de esta teología es de separarlos de la verdad y llevarles al error, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Así que, bueno, queridos hermanos, agradecemos mucho por poder estar en este programa, poder compartir sus preguntas. Les invitamos a que sigan enviando las preguntas y también, por supuesto, a repasar lo que hemos dicho a la luz de la palabra de Dios. Queremos que ustedes también estudien la palabra de Dios por ustedes mismos y puedan conocer más cerca a Cristo, más cerca a su palabra, más cerca a lo que el Señor nos enseña a través de ella. Que Dios les bendiga y les guarde, nuestro deseo y oración.